El mundo exterior siempre nos está mostrando algo que nos dice que tenemos que trabajar en algún proceso interno. Y en este video quiero contarte una historia basada en la vida real que he titulado El mendigo y la limosna. Hola, soy Adriana del Castillo y quiero darte la bienvenida a mi canal. En este canal toco temas de espiritualidad y de desarrollo personal. Específicamente me encanta acompañarte a fortalecer tu autoestima, tu valía y tu autoaceptación. Y hoy quiero contarte una historia de la vida real, vivida por mí, que me hizo trabajar en mis procesos internos, me hizo observarme muy detalladamente y darme cuenta de algo muy interesante. Y lo primero que quiero hacer es contarte tres pequeñas historias de vivencias que he tenido últimamente que me hicieron voltear a mirarme muy detalladamente. Esta es la primera historia. Sentado allí en la acera, observando cauteloso los carros que iban y venían y las personas que transitaban por allí. Al ver a alguien conocido, saca su mano y con un pequeño gesto hace que el carro se detenga para poder saludar, dar los buenos días y hacer su petición. ¿Me puedes ayudar con algo para llevar a casa? Yo le limpio acá al frente de su casa para pagarle. Esa rutina se repite semana tras semana. Y esa mirada como rogando y suplicando el favor. Segunda historia. En una esquina se sienta aquella mujer día tras día bajo la sombra de un árbol, con un niño de no más de 3 años en su regazo. Su objetivo, poder alimentar al niño y alimentarse ella. Medio día es suficiente para conseguir lo que necesita para un día. Y esa mirada de que es tu obligación darle algo de comida o de dinero porque tiene en sus brazos a un pequeñín. Historia 3. Suena el teléfono y al otro lado una persona dice: tengo una urgencia. ¿Será que me puedes adelantar el pago del trabajo que voy a realizar en tu casa? La primera vez, claro, no hay problema. La segunda vez ya incomoda. Y la tercera vez, ya por supuesto, es un no. Y cuando lo ves en persona, esa mirada, no veo el problema, igual te voy a pagar con trabajo. Estas tres historias son mis historias, mis percepciones de lo que me está mostrando mi mundo exterior. Cada uno de nosotros puede ver estas situaciones y pensar, sentir de forma completamente diferente. Es más, para la segunda historia de la mujer, más de una vez he visto a personas que se detienen a entregarle el plato de comida, a entregarle su dinero. Tienen otra visión, tienen otra forma de mirar y de contar esas historias. La forma como te cuento estas historias es mi percepción personal. Y aquí quiero leerte una frase que me encanta del libro El Camino de la Maestría, que está completamente alineado a este trabajo de mirar esas experiencias de vida que el universo nos está trayendo y que nos dan esas alertas de que algo hay que trabajar. Y dice así: el universo está literalmente ayudando en asistirte a ti, en tener experiencias que hagan surgir cosas en ti para que así puedas escoger observarlas diferentemente. De esa manera, descubres el gran poder que hay dentro de ti, la libertad dentro de ti de escoger lo que quieres percibir y sacar solo lo que deseas sentir. El camino de la maestría. Entonces, estas experiencias de vida que nos van llegando de formas tan sutiles, ¿no? Porque vamos viendo estas historias y es algo muy común que podemos encontrar en nuestro día a día. Pero el detalle está en lo que me está haciendo sentir a mí, cómo estoy percibiendo yo esas historias. Y en mi caso en particular, esas historias, eso que yo estaba observando en el entorno, a mí me movilizaban de forma muy importante a nivel emocional. Con decirte que yo llegaba a casa
repitiendo, ay, ahí está otra vez esa persona, hoy acabo de ver otra vez a esa señora, o mira, me acaban de volver a llamar, me movilizaba completamente, había una energía, una emoción que me alteraba y me sacaba de mi centro. Un día muy particular, las tres historias se me presentaron en el mismo día y de manera muy cercana una de otra. La historia 1, donde el señor sentado esperando, la historia 2 de la señora con el niño y la historia 3 de la petición de dinero. Y en ese momento cuando yo vi estas tres historias tan seguidas, yo dije, ya va, es hora de detenerme, es hora de parar y revisar qué es lo que me quiere mostrar el universo, por qué estas historias se están repitiendo de manera tan fuerte en mí y por qué me están causando esta emoción. Y ahí fue donde, bueno, yo paré, entendí que era la alerta terrenal que me estaba dando la vida para yo poder evaluar qué estaba pasando en mí y así lo hice. Pero ¿cómo puedo reconocer que lo que estoy viendo en el exterior me trae una lección de vida? Y esto te lo quiero responder con un ejemplo también de la vida real. Aquí en mi ciudad es muy común que en los semáforos se paren chicos con sus botellitas de agua, de limpiavidrios y su limpiador a que cada vez que el semáforo se pone en rojo, van al carro a limpiar los vidrios. Te guste o no, ellos van a ir a limpiar el vidrio para ver si las personas le entregan dinero. Eso es algo muy común. Y esa experiencia o esa historia, si bien a mí me incomoda, me fastidia porque a veces no quiero o a veces no tengo el dinero para darle y hasta da pena que te limpien el vidrio allí y tú no tengas con qué reponerlo o entregarles algo, no me moviliza emocionalmente, no me saca de mi centro. Sí me fastidia y a veces me molesta y a veces, ay, ya están otra vez aquí en el semáforo, pero no me causa esa fuerza emocional que me distorsiona, que yo llego a casa y sigo con repitiendo esa historia o la cuento y dice, ay, es que esto me molesta. No, simplemente veo en el semáforo, el chico me molestó, me fastidió y ahí quedó. O sea, quedó en ese semáforo, en la luz roja, ahí se quedó. Y la clave es esa, la emoción que te saca de tu centro, que no puedes soltar fácilmente, que sigue dándole vueltas a tu cabeza, que la recuerdas, que la comentas cuando llegas a casa. Cuando esa situación, esa historia, esa vivencia, eso que percibiste, te causa esa emoción, empiezas a mantenerla en ti, a recordarla y te activa algo en tu interior, allí hay algo que observar y la idea es detenernos. Y en este video te voy a contar cómo hice yo con estas tres historias, qué trajeron, qué me mostraron y mi proceso de trabajo que aplico en mi maestría del alma. ¿Cómo hago entonces esa indagación en el fondo de mi corazón? Lo primero es darme cuenta que estas historias estaban relacionadas. No es casualidad que se me presentaran las tres de forma tan seguida y que las tres me movilizaran emocionalmente de manera bastante intensa. Luego empiezo a hacer una pequeña autorreflexión, una evaluación y empiezo a preguntarme, ¿por qué me está movilizando tanto? ¿Por qué me genera tanta incomodidad observar a esos tres escenarios? ¿Qué es lo que está pasando en mí? Y ahí empieza ya la autorreflexión, empezar ya a bajar. Cuando empezamos a hacernos estas preguntas, empezamos a bajar al corazón para ver qué nos dice nuestra emoción, nuestro cuerpo, nuestros sentidos. Tratar de apagar un poquito la razón para poder entender qué es lo que hay realmente en el fondo. Incluso también a veces me doy la tarea de sentarme con personas allegadas a contarles estas historias y ver cómo ellos la perciben, qué es lo que ellos sienten, si tienen alguna reacción emocional, si les da igual que estén allí o no o que no estén allí, o si son de las personas que se paran a ayudarlos, a colaborarles cuando se consiguen con algunas de estas personas sin tener mayor dificultad o mayor problema emocional. Luego de hacerme estas primeras preguntas, yo realizo una indagación un poco más profunda y aplico allí sí una técnica que yo tengo en mi programa Maestría del Alma, que yo la llamo el detective del ser, donde yo le pongo una lupa a cada situación, a esas cosas que empezaron a surgir cuando yo empecé a hacerme estas preguntas. A través de esta técnica, yo me doy cuenta de que no era la rabia o la incomodidad porque esas personas estén allí o me paren cuando ya estoy saliendo, estoy entrando a la casa. No, esa no era la incomodidad.
Tampoco, me doy cuenta también que tampoco era el hecho del dinero o de la comida, porque tengo la forma de colaborarles, gracias a Dios, de aportarles, y lo hago, cuando me los consigo lo hago, no tengo ese problema. Entonces tampoco era el tema particular del dinero. Tampoco era el hecho de observar a aquella señora utilizar a ese pequeño para poder generar cierta lástima en las personas que están transitando por ahí y detenerse a entregar la comida, que si bien me incomoda, no era tampoco la energía o lo que estaba sucediendo en mí que me estaba movilizando la emoción. En esta primera evaluación, yo no logré dar con la respuesta, me tranqué. Empecé a evaluar, empecé a aplicar la técnica y no encontré la respuesta. ¿Qué hago yo cuando esto me sucede? A veces sí la encuentro rápido, empiezo a aplicar mi técnica, encuentro lo que me está generando la emoción, el bloqueo, el patrón o la sombra que hay allí, la trabajo y ya. Pero en este caso en particular no lo conseguía. ¿Qué hago en este caso? Paro, le pido a mis guías, le pido a mis ángeles, le pido a mis asistentes celestiales que me muestren qué es lo que está sucediendo, qué es lo que tengo que trabajar. Cuando ya yo hago mi petición, simplemente suelto ese trabajo, no sigo indagando porque ya entonces entra la razón allí a trabajar, y eso así no funciona. Hay que conectar es con el sentir, con la emoción, con el inconsciente, y para eso tenemos que apagar la razón. Unos 2 días después estaba yo sentada trabajando y de repente llega como una brisa, así muy suave, muy sutil, que me entrega una palabra. Me dicen mendigo. Yo nunca había visto a estas personas como eso, como mendigos. Los había visto como personas que estaban pidiendo, que estaban en una necesidad, pero no tenía en mi mente la palabra mendigo. No era ese común de que, ay, eso es un mendigo. No, o sea, esa palabra no estaba ni siquiera en ese vocabulario cuando yo veía a estas personas. Y a mí me sorprendió cuando me llegó esta palabra. Yo dije, uff, qué fuerte. Cuando me llega la palabra, lo primero es que tú automáticamente entiendes, ¿sabes? Tu alma entiende completamente el mensaje. Es como que se te baja una codificación completa con solo esa palabra y ya tú entiendes por dónde viene el bloqueo, por dónde viene el patrón, por dónde viene la herida. O sea, ya tú entiendes qué es lo que está pasando. Claro, también es importante saber que para tú poder llegar a este nivel de comprensión, de poder deshilar toda esta información y poder unir todas las piezas, hay que pasar también por un trabajo personal de autoconocimiento, de sanación, de conexión con tu esencia, de conocerte completamente, de conocer tus historias. Y ese es el paso a paso que yo enseño en mi programa Maestría del Alma, de volver a reconectarnos con nosotros, de conocer nuestras sombras, nuestras luces, de conocer nuestras historias, de saber qué pasa con nuestra niña interior, de conocer a nuestro clan general, entrar en ese proceso de entendimiento, de perdón, de gratitud y sobre todo de conexión con nuestra esencia, de volver a conectar y a renacer desde lo que realmente somos. Ya yo tengo 13 años en este trabajo, en este proceso de conocerme, de trabajarme, de prepararme. Ya yo aplico mi técnica y la veo, y es lo que enseño, que tú puedas aplicar esa técnica también de manera que cuando te lleguen esas informaciones, automáticamente las entiendes, sabes qué es lo que tienes que trabajar. Ahora, si bien es cierto que cuando yo recibo la palabra, entiendo a nivel energético, a nivel álmico, qué es lo que está pasando, por dónde viene la información, yo me siento a hacer un análisis un poco más profundo, hacer como un darme cuenta, un cierre de lo que está pasando. Entonces, ¿cómo analizo esta información? ¿Cómo analizo este bloqueo o esta sombra que se me mostró en este caso con la palabra mendigo y con las historias que conté al principio? ¿Cómo hago ese match, ese enlace? ¿Cómo se arma ese rompecabezas? Lo primero que hago es irme al significado de las palabras. En este caso, mendigo, la persona que habitualmente pide limosna, que mendiga. Y ahí entonces busco la palabra también limosna, que es la cosa, especialmente dinero, que se da a otra persona por caridad. Al yo tener esas dos palabras, yo digo, ok, pero yo no soy un mendigo literalmente. Yo no estoy en la calle
esté pidiéndole a las personas que me den dinero, que me den comida. ¿Cómo uno esta información? Y allí es donde yo me empiezo a hacer otras preguntas. Ahí es cuando viene el cambio de perspectiva. Ahí es cuando viene ese mirar debajo de ese iceberg. No sé si saben esta historia de la punta del iceberg, que abajo hay algo más grande. Bueno, es observar eso que está en el fondo, es observar lo que está allí en tu corazón guardado. Y la pregunta es, ¿qué estoy entonces yo mendigando? ¿Dónde está el mendigo en mí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que estoy actuando? ¿Qué es lo que estoy mostrando? Inclusive con esas miradas con las que yo me conectaba, que estoy siendo un mendigo. Y allí pueden ser cosas como estoy mendigando amor, soy un mendigo del tiempo, estoy mendigando cariño, estoy mendigando atención. Y ahí empezamos entonces cada persona a evaluar dónde está la historia. Y ahí es donde, bueno, yo sé mi historia de mis niños interiores, yo conozco mi historia del clan, entonces ya yo sé inclusive de mis relaciones, entonces ya yo sé qué es lo que tengo que trabajar, dónde está ese mendigo en mí. Allí, entonces ya yo me doy cuenta qué es lo que tengo que trabajar para honrar esa sombra. No es rechazar ese mendigo que hay en mí, no, es simplemente integrarlo. No es rechazarlo, no es bloquearlo, no es más, nunca voy a ver esta información, no. Es honrar ese mendigo en mí. Entiendo que puedo estar mendigando amor. Me están dando limosnas, o sea, el amor me lo están dando en limosna, ¿ok? Entonces, si ya yo sé que es esto, yo honro esa historia, entiendo ese mendigo, lo honro, lo cuido, lo atiendo, ahí entonces empiezo yo desde esta otra perspectiva, a atender a esa persona para que ya se sienta segura, para que no tenga que seguir en ese proceso de pedir y de solicitar limosnas, lo saco a mi energía de allí y me fortalezco. Y aquí es donde viene uno de los pasos más importantes, tomar acción. De nada me sirve que la vida me muestre esas experiencias o en este caso esas historias, que yo me tome el tiempo de hacer mi análisis, mi introspección completa para descubrir cuál es la sombra, saber exactamente cuál es, en este caso, ese bloqueo o esa sombra que se me presentó, si yo no tomo acciones, si yo no hago cambios, si yo no tomo decisiones que tengo que tomar, si yo no hago ese cambio de conducta en mí para que yo deje de ser mendigo. No tiene sentido, o sea, todo ese proceso se va a perder. Entonces es el paso más importante y es el paso que muchas veces no accionamos. Nos quedamos en el entendimiento, pero no lo llevamos a la práctica. El entendimiento es esta parte intuitiva, esta parte más energética, esta parte más espiritual, donde estás en conexión con tu alma, estás en conexión con tu corazón, pero yo tengo que irme a la materia, yo tengo que irme a mi realidad. ¿Qué acciones voy a tomar de ahora en adelante para atender a ese mendigo? ¿Qué decisiones voy a tomar para yo dejar de ser ese mendigo? Y ahí entonces es donde viene mi plan de acción con respecto a eso. Y ahí entran la disciplina, entra el trabajo con la mentalidad, entra el trabajo con fortalecer mi confianza, fortalecer mi autoaceptación y mi valía. Entonces, esa parte es indispensable y es la que por lo general no realizamos. ¿Y a ti qué te está mostrando la vida? Y para cerrar, te quiero leer esta frase que también es del Camino de la Maestría y que está muy alineado a lo que estamos hablando. Dice así: cultiva dentro de ti la decisión de girar tu atención sobre tu propia mente, sobre tu propio comportamiento, sobre lo que es cierto y real para ti momento a momento, para estudiarlo, para considerarlo, para sentirlo, para respirar la luz del espíritu a través de él y para reentrenar la mente constantemente a que asuma completa responsabilidad en cada momento. Se fue la luz. Aquí me quedé a oscuras, mirando esa oscuridad y honrando mi luz.